¿Quieres sacar pasajes por internet a través de Plataforma 10 y no sabes cómo hacerlo? Quédate y mira el video hasta el final y te explico todo lo que tenés que hacer. Hoy les traigo un tutorial, les muestro paso a paso cómo sacar los pasajes, qué información necesitan, les contesto las posibles preguntas que se pueden formular a la hora de sacar un pasaje a través de Plataforma 10. Si tienen alguna pregunta adicional, me la dejan en los comentarios que voy a intentar contestar todo lo que pueda lo antes posible. Bueno, vamos a empezar compartiendo pantalla. Esto lo estoy haciendo en una computadora, pero hice un short hace un tiempo atrás haciéndolo desde mi teléfono. No es necesario que se bajen ningún tipo de aplicación, lo hacen sencillamente desde una página web. Así que allá vamos. Vamos a ir a www.plataforma10.com. Hacemos clic y acá obviamente van a tipear la ciudad origen. Vamos a poner Retiro y vamos a decir Mendoza. Asumamos que vamos a viajar sábado 21 de mayo al 26. Claramente este viaje no va a suceder, o sea que yo no voy a llegar a terminar la compra, pero bueno, van a tener la guía igual de cómo hacerlo. Una vez que tocan en buscar, les va a buscar los pasajes disponibles y les aparece esta página. Siempre tienen acá a la izquierda la información del lugar de origen y el destino, las fechas de viaje y también tienen distintas cosas para filtrar la búsqueda. El tiempo de duración del viaje, la plata que cuesta, las empresas. Acá abajo, comodidad, van a encontrar el tipo de servicio. Si es un servicio ejecutivo, cama, semicama, o lo que sea. En la parte de arriba de la pantalla les aparece siempre las precauciones, digamos, o las cosas a tener en cuenta básicamente por COVID y los requisitos de algunos lugares. Y acá tenemos las opciones de ida y después cuando seleccionemos la ida vamos a poder ver las opciones de vuelta. Acá también les muestra los días cercanos a la fecha de viaje que ustedes pusieron y les muestra toda esta información, la empresa, la hora de salida y el día por supuesto, la hora y día de llegada, la comodidad, que era lo que veíamos antes, un poco más de información y por supuesto el precio de ese pasaje. Acá en información van a ver la duración del viaje y la cantidad de pasajes que quedan disponibles para ese servicio en particular. Acá esto lo dice para todas las compañías que obviamente ya no es necesario imprimir ningún tipo de pasaje y podemos viajar con el pasaje en el celular. Bueno, como ven en este ejemplo tenemos Chevalier, Viatac, Central Argentino. Les va a mostrar todas las empresas que hagan la ruta que ustedes buscaron y que tengan servicio en la fecha que ustedes buscaron. Hagamos de cuenta que vamos a elegir esta opción con la empresa Central Argentino y tocamos en comprar. Falta bastante más todavía, pero si algo de lo que te estoy contando te resulta de utilidad, no te olvides de dejarme un me gusta que ayuda un montón al canal para que sigamos creciendo y este canal llegue cada vez a más gente. Ahí lo que estuve buscando básicamente eran los pasajes de vuelta, que es lo que les muestra justamente ahora. Igual que antes, tienen los días cercanos a la fecha que ustedes eligieron y la misma información. Hagamos de cuenta que elijo esta opción. Volvemos a este viaje ficticio con Chevalier ahora. Y cuando elegís ese pasaje, obviamente te lleva a la pantalla siguiente, donde vos podés elegir el asiento en el cual te vas a sentar. Acá arriba siempre van a tener la información del tramo, el origen y el destino de ese tramo, el día de salida, el horario, el día y horario de llegada, la misma información que veíamos antes, tipo de servicio, recorrido, cantidad de pasajes y por supuesto la plata. Presten atención a estos avisos, a estas notas que ponen en la página web, porque a veces son bastante relevantes, dependiendo, por ejemplo, si viajan con menores o dependiendo de las restricciones por el COVID o por alguna otra circunstancia particular. Y acá lo que van a ver es el asientito así blanco, pero con bordes naranjas si está disponible, en gris si no está disponible, el asiento completamente en naranja si es la opción que seleccionamos y en rojo si tratamos de seleccionarla pero está ocupada. Y acá a la izquierda les va a mostrar los asientos que tienen disponibles. En este caso, por supuesto, es un micro de 2 pisos, entonces les muestra la planta baja y la planta alta. Mira qué bien, esto no suele suceder. Yo siempre le recomiendo a todo el mundo que no viajen en la parte de atrás del micro porque es donde más se mueve y al menos yo me mareo. Entonces siempre de la 20 y pico para adelante, y acá está todo reservado, menos lo de adelante, es rarísimo. Pero bueno, vamos a seleccionar este, quiero ir adelante y poder filmar. Y acá lo que les pido es su número de documento, van a obviamente tipear su número de documento y poner buscar, y en este caso a mí me aparece mi información porque yo ya compré por Plataforma 10, pero si no lo hicieron nunca van a tener que darse de alta utilizando esta opción. En el caso que ya se hayan dado de alta anteriormente y haya algún dato erróneo, con esta opción pueden pedir la modificación, la corrección, pero en este caso soy yo, toda mi información es correcta, así que tocamos en seleccionar. Acá ven el asiento en naranja con el numerito adentro, ese es el número del asiento.
asiento, mi nombre al lado porque es mi selección, el precio y por supuesto si nos equivocamos podemos sacarlo utilizando esta opción que dice quitar. Si no viajan solos, si tienen que agregar más gente, fíjense que acá les dice tenés que cargar más pasajeros ahora, entonces sencillamente seleccionarían por ejemplo el asiento de al lado y nuevamente tienen que ingresar el número de documento del segundo pasajero. Eso es toda la información que necesitamos completar por el momento para el primer tramo. Si vamos hacia abajo, bueno, acá van a tener siempre, como les decía, estos avisos referidos al COVID y a los requisitos especiales o por algún tipo de restricción de ingreso. Y acá les va a mostrar la vuelta, es de Mendoza a Retiro. Lo mismo de antes, van a seleccionar el pasaje. Bueno, como ven acá les dice no hay butacas disponibles para la planta superior. Vamos a la planta inferior, vamos a viajar acá solita, pero el segundo asiento. El primero siempre está a la puerta abierta. De vuelta acá podrían ingresar su documento, pero en pasajeros seleccionados ya figuro yo, así que voy a tocar seleccionar. Seguimos para abajo, les muestra más advertencias a tener en cuenta, les muestra el total, o mejor dicho el subtotal, porque ahora van a ver que hay un cargo por la operación y vamos a poner confirmar y comprar. Una vez que tocamos en confirmar y comprar, acá a la derecha les va a mostrar el precio, el subtotal que nos mostraba antes, que eran 15.700 pesos, más el cargo por el servicio, que son casi 1.200 pesos, carísimo. Bueno, acá sí tienen el total. Un poquito más abajo les muestra el resumen del viaje con toda la información de los dos tramos, el nombre de la compañía, fecha y horario de salida y llegada, más información del pasajero que compró el pasaje, o mejor dicho, para el cual se compró el pasaje. Porque esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pueden comprar, por supuesto, pasajes para otra persona utilizando los datos de otra persona y pagarlo nosotros. Esto, por supuesto, si tienen algún código de descuento, algún código de promoción, utilícenlo. Los descuentos hay que usarlos siempre. Van a poner acá seleccionar tarjeta. Acá les muestra el total, lo que van a pagar y todas las opciones de pago que tienen. Cabal, Visa, Mastercard, American Express, Mercado Pago, pero solamente utilizando dinero en cuenta, no pueden usar una tarjeta asociada. Sí pueden pagar con Mercado Crédito. Por supuesto, diversas plataformas de pagos. Bueno, tarjetas bancarias hay un montón de distintas plataformas, Ualá, la prepaga de Mercado Pago. Esto es nuevo, Personal Pay, que no sé bien qué es, y Lemon Card. Lemon Card sí sé lo que es y en uno de mis vlogs les cuento mi pequeño percance que tuve, se los dejo por acá para así lo van a ver una vez que terminen este video. Pero si ustedes tienen la Lemon Card tienen un 50% de descuento en el cargo del servicio, que como vimos antes era 1.200 pesos, así que no es poco. Acá van a cargar toda su información personal, no dejen ningún campo vacío. Van a cargar email, lo vuelven a completar acá. Acá van a elegir de este menú la nacionalidad. Lo mismo del menú siguiente. Acá van a poner tipo y número de documento, nombre completo, apellido completo, código de área y teléfono de contacto. Y nos vamos más para abajo. De vuelta recuerda los requisitos sanitarios. Y acá tienen que cliquear, completar esta casillita donde dice acepto las condiciones generales del servicio. Una vez que está todo, tocan en pagar, que a mí no me lo permite, obviamente porque no puse ningún dato bancario. Y lo próximo que va a suceder, una vez que tocan ahí en pagar, se va a quedar pensando durante unos segundos y les va a aparecer la confirmación del pasaje. Me corro para que vean por acá cómo es que se ve. De ahí pueden enviarse a su mail el pasaje que pueden descargar de ahí o también lo podrían imprimir. En comentarios si les sirvió este mini tutorial sobre cómo sacar un pasaje a través de plataforma 10 y sobre todo si les interesa que siga haciendo videos pero con otras opciones para sacar pasajes. Eso ha sido todo por hoy, así que muchas gracias por mirar y nos vemos la próxima. Cuídense.